Bienvenidos a este estudio bíblico. El día de hoy nos corresponde el estudio del capítulo 20. Y antes de iniciar, queremos recordarles que las notas de este estudio están en el chat de YouTube. Si ustedes quieren llevar la lectura o estudiar de manera profunda al finalizar de este estudio. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy y tenemos realmente una emoción al compartir este capítulo. Creo que el capítulo 20 termina como una nota baja, una nota triste, porque relata la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Pero el capítulo 20 es de la noche a la mañana. Es el capítulo que explica y presenta la resurrección de nuestro Señor, que es el centro de nuestro mensaje. Sin la resurrección no tendría ningún sentido de estar acá. Pero hay 5 razones por las cuales la resurrección es la base de la fe cristiana. Número 1, la resurrección corporal de Jesús nos muestra que nosotros tenemos la esperanza de una vida futura, que vamos a resucitar también. En segundo lugar, la resurrección corporal de Jesús nos muestra que Él no fue solo un profeta o un maestro falso, sino es nuestro Dios verdadero. En tercer lugar, nos enseña también que Él cumplió lo prometido. Él dijo: al tercer día voy a resucitar. Y aunque las múltiples veces que el Señor lo dijo a sus discípulos, ellos no lo entendieron, realmente Él lo cumplió. Sabemos que Él va a cumplir todo lo que promete. En cuarto lugar, la resurrección del Señor nos da la visualización que la muerte espiritual que nosotros tenemos también tiene una solución. Y por último, en quinto lugar, la resurrección del Señor Jesús es la base del testimonio de la iglesia. Es lo que la iglesia predica. No hay otro mensaje, no hay otro tema. Esta es la columna vertebral de nuestra fe. De manera que en el capítulo 20 vemos 4 escenas de cómo experimentaron los discípulos la resurrección, su primera reacción frente a este suceso. Pero antes de meternos de lleno al capítulo 20, quiero llevarles a una escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, a partir del verso 3. Sandy, yo creo que este es un versículo clave para el cristianismo. Es parte del fundamento que le da solidez a nuestro mensaje. Acompáñenme leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice así: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Qué declaración tan poderosa la que hizo el apóstol Pablo. Este es nuestro mensaje. La resurrección no se puede callar, no se puede esconder. En Guatemala tenemos una frase que decimos: no se puede tapar el sol con un dedo. Es imposible. Y aunque Pilato y los líderes religiosos trataron de encubrir este hecho, sabemos que me parece interesante, Sandy, porque Jesús dijo muchas veces: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día resucitará. Los discípulos nunca entendieron, no sabían a qué se refería, pero los fariseos sí. Los fariseos fueron a Pilato y le dijeron: Pilato, escuchamos que al tercer día él dijo que iba a resucitar, así que no queremos que los discípulos roben el cuerpo y luego digan resucitó. Así que pongamos una guardia, y Pilato ordenó una guardia romana que custodiara la tumba. El resultado fue realmente que ellos fueron los primeros testigos, los testigos más cercanos de la resurrección, resultando en un grupo más de testigos fuera de los discípulos. Así que Pilato y los fariseos, los líderes religiosos, supieron que este hecho fue una verdad.
Jesús resucitó. Y luego lo selló el apóstol Pablo escribiendo este pasaje tan poderoso 55 años después de la resurrección de Jesús. Así que vamos a iniciar, y para iniciar déjenme hacerles un comentario que Juan es el último de los evangelios y pareciera que él quiso dar algunos puntos que no aparecen en los otros evangelios como para completar el relato. Resulta que en los primeros 3 evangelios presenta la tentación de Jesús. Juan no presenta la tentación de Jesús en el desierto, pero él es el único que presenta la multiplicación, cuando Jesús hizo el primer milagro, cuando él convirtió el agua en vino. De manera que Juan pone algunos puntos que no encontramos en los otros evangelios. Y al final, el último versículo de este libro dice así: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Así que así empezamos. Este es el contexto que rodea todo este libro, y de manera muy breve quiero compartirles. A inicio de este año hicimos un viaje misionero. Fue literalmente misionero, no de paseo. Fuimos a ministrar a niños a Israel en los altos de Golán, y estuvimos ministrando por 4 días. Y justo un día antes de volver de regreso, tuvimos la oportunidad de pasar por Jerusalén. Así que manejamos desde los altos de Golán, Genezaret, Capernaum, el mar de Galilea, hasta llegar a Jerusalén. Solo bajamos del carro y estuvimos sin parar por 9 millas tratando de conocer todo lo que pudiéramos. Pero la cherry en el pastel, el broche de oro y lo que más impactó nuestro corazón fue el último lugar que nos llevaron a visitar. Y van a ver la foto que les compartimos, es la tumba vacía. Creo que de todos los sitios que vimos, ese es el sitio más representativo, porque lo que le da razón a nuestra vida es que Jesús resucitó. Él no quedó muerto, la tumba no lo venció. Él resucitó, y de eso vamos a hablar el día de hoy. La verdad que es un capítulo que nos enfoca en nuestra verdad central. Cristo ha resucitado. En medio de que en el mundo hay muchos dioses, solo Jesús venció la muerte. Solo Jesús resucitó. Es lo que nos hace diferentes a todos los demás. Tenemos un hecho único e histórico que está registrado y es evidente y real. Así que nos vamos a sumergir en el capítulo entrando en algunos puntos principales, ¿verdad? Hay mucha sustancia en este capítulo, mucha revelación del corazón de los testigos. Así que vamos a ver 4 maneras en donde este capítulo está enfocando 4 puntos de vista. Está hablándonos del punto de vista de Pedro y Juan, cómo enfrentaron este momento. También vamos a hablar de cómo María Magdalena enfrenta este momento. Luego la postura de los discípulos y por último la postura de Tomás. Así que vamos a tener 4 exposiciones, 4 puntos de vista, 4 corazones que muestran su reacción ante un hecho tan glorioso. Vamos a leer los primeros versículos en Juan, del 1 al 10, dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían robado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón, Pedro y Juan. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y Juan se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo. Pero Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Vamos a empezar hablando de María Magdalena. María Magdalena, dice la palabra, que fue muy de mañana, muy temprano. Ella se presenta en el lugar
estando aún oscuro. Y lo primero con lo que ella se encuentra es que la piedra fue quitada. Hay dos cosas que María Magdalena tiene que enfrentar en ese momento. Yo no sé qué habría en el corazón de María cuando caminaba hacia el sepulcro en medio de la oscuridad, muy de mañana. Me imagino que habían muchos pensamientos, muchos debates en su interior de todo aquello que Jesús les había hablado, y ahora se veían enfrentados con que Jesús ya no estaba, pero Él les había hablado durante todo el tiempo que caminaban juntos de que Él resucitaría. Así que María llega al lugar de la tumba y se encuentra con dos realidades. Uno, la piedra fue removida. Y dos, el cuerpo ya no estaba. Yo me imagino, si estuviese en su lugar, la sorpresa, el asombro, el desconcierto. Me imagino que habrían 1000 sentimientos enfrentados en ese momento en el corazón de María Magdalena. El darse cuenta que llegar a un lugar en donde una piedra que no podía ser movida fácilmente ya había sido removida. Y no había sido removida por hombres. Ya no estaba ahí y el cuerpo de su Señor no estaba. Sin embargo, María, me imagino que tenía un debate en su fe, en su interior. ¿Qué había pasado con el cuerpo? ¿Quién se lo había llevado? Estas preguntas estaban en su corazón muy seguramente, y realmente la evidencia de la piedra que fue removida es una evidencia que no sucedió para que Jesús pudiera salir. O sea, la piedra no fue quitada porque Jesús no la podía mover y no tendría cómo salir a menos que quitaran la piedra. Realmente Jesús podría haber salido aunque la piedra no hubiera sido removida. Pero esta piedra fue movida para testimonio. Testimonio de los guardias que estaban a la entrada, testimonio para todos, dice la Escritura. Todos iban a recibir a través de este hecho el testimonio de que Cristo había vencido la muerte. La tumba estaba vacía. Como les comentaba Luis, creo que el momento de llegar ahí en Israel, llegar al lugar de la tumba vacía, es un hecho muy profundo. Porque aunque lo hemos leído, aunque lo hemos sabido y no tuvimos el privilegio de caminar con Jesús, pero hemos creído en nuestra fe que Él ha resucitado. Ver la tumba vacía es testimonio hasta el día de hoy para cada quien que logra llegar hasta ese sitio y darse cuenta visualmente del mismo lugar en donde se presenciaron estos hechos. Así que María corre como buena comunicadora, corre a llevar las noticias de lo que ella acaba de ver. Dice que va corriendo y se encuentra con Pedro y Juan y les comenta lo que ella acaba de presenciar. Pedro y Juan, por su parte, quieren ser testigos directos, no quieren solamente creer en la voz de un tercero, sino que dice la Biblia que empezó la maratón ahí, corrieron Pedro y Juan, ganó Juan, llegó primero, pero Juan no entró. Y es muy interesante porque se mira también el carácter de cada uno de ellos. Juan llega hasta el lugar, pero él mira desde afuera, es testigo que la piedra ya no está, que está movida, es testigo que el cuerpo no está, y ve de lejos los lienzos del cuerpo que quedaron ahí, como evidencia de que Jesús ya no estaba. Interesantemente, Pedro, que no ganó la maratón, llegó de segundo, pero como Pedro tenía un carácter más agresivo, Pedro dijo, yo no miro desde afuera, ¿no? Yo tengo que entrar hasta lo profundo de la tumba, y así lo hizo. Dice la Escritura que Pedro llegó y entró de un solo. Él dijo, yo tengo que ver cada cosa. O sea, Pedro no solo miró de lejos, sino que Pedro buscó investigar, acercarse más al lugar, mirar cómo habían quedado los lienzos, darse cuenta que estos lienzos no habían quedado lanzados de manera desordenada, sino que quedaron como si un capullo hubiese sido liberado, o sea, como que un cuerpo salió y dejó el capullo, así como las mariposas cuando salen, y tú puedes encontrar en muchos lugares, árboles, rincones, ventanas, capullos vacíos. El capullo no está hecho pedazos, pero sabemos que ahí hubo una mariposa en algún momento, un gusanito que se transformó y salió. De esta misma manera se describe que los lienzos que envolvieron el cuerpo de Jesús no quedaron tirados a la deriva, no quedaron lanzados en desorden, sino era como el capullo que había quedado de un cuerpo que ya no estaba ahí,
Eso me parece glorioso, me parece increíble, porque además testifica que el cuerpo no fue robado, porque si alguien hubiese entrado a robar, lo primero es que se hubieran llevado todo, lienzos y todo, no se hubiesen puesto en el trabajo de liberar el cuerpo de los lienzos, sino que se lo hubieran llevado todo. O de momento en las carreras, cuando un ladrón entra, no anda dejando todo en orden precisamente, así que muy seguramente los lienzos hubieran quedado lanzados por todo lugar. Era una evidencia real de que Jesús había resucitado. Pedro entra y lo mira de cerca. Sin embargo, la Escritura también menciona que Juan entra después, ya al darse cuenta que Pedro se entró de profundo, que no tuvo ningún temor. Él también entra, y entonces en ese momento su fe es afirmada y él puede creer. En ese instante que ellos ven realmente la evidencia, es cuando empiezan a entender, les cae el 20 de lo que Jesús había estado hablándoles por tanto tiempo, de lo que la Escritura les hablaba. En ese momento ellos hacen real la fe. Y la verdad es que humanamente podemos pensar cómo podían dudar todavía, ¿no? Pero no es fácil como seres humanos, todos somos realmente frágiles en nuestra fe, y aún a pesar de que ellos caminaron con Jesús, de la misma manera nosotros hasta el día de hoy caminamos con Jesús. Jesús se hace evidente en muchas cosas en nuestras vidas, y aún así hay momentos de fragilidad en donde tal vez dudamos o nuestra fe no es tan sólida, porque realmente humanamente los discípulos miraban con su vista humana. Ellos todavía no tenían esa revelación de la vista espiritual que iba a venir hasta el momento en que el Espíritu Santo se posara sobre ellos. Así que caminando en su fe humana, realmente fueron hombres fuertes, firmes en su fe, y aunque hubo dudas y tal vez en ese momento todas las cosas se cimentaron con más claridad, creo que es la misma respuesta que cada uno de nosotros hubiéramos tenido, aún hasta el día de hoy. Creo que cuando miramos nuestra fe, esas tres posturas se repiten en nosotros también. Hay momentos en donde cuando no hemos conocido al Señor, tal vez somos como Juan, que lo mira de lejos, no se acerca demasiado, mira de lejos. Luego tal vez entramos en etapas en nuestra fe en donde somos como Pedro, queremos investigar esas verdades que se nos han hablado, queremos ir más profundo, queremos la sustancia, la fe más arraigada. Y de repente llegamos hasta ese punto final en donde Juan evidencia que ve y cree completamente en que aquel que había prometido que resucitaría y vencería la muerte, lo había cumplido. Así que esas posturas nos muestran la reacción de ellos ante la resurrección. Igualmente el mundo de hoy tiene un debate frente a la resurrección. Creo que es el tema más debatido socialmente. Las personas que aún no han creído siguen cuestionando si realmente Jesús resucitó o no. Sigue habiendo el mismo debate que hubo en aquellos tiempos. Todavía gente, científicos, investigadores están buscando cómo comprobar que Él no existió, que Él no resucitó, que realmente hubo un fraude, que robaron su cuerpo. El debate sigue estando hasta el día de hoy, pero para quienes hemos creído sabemos que ha sido una realidad cumplida. Y definitivamente aquella parte de la sociedad que se inclina a no creer en un Cristo resucitado va en decadencia de valores y de moral, y centrándose totalmente en ellos mismos, porque no pueden tener su fe puesta en un Cristo vivo, en un Cristo que ha resucitado. Sabes que, bueno, primero me hiciste recordar de el libro y película El caso de Cristo. Vale la pena leerlo, vale la pena ver la película, es de la vida real y es de un ateo que quería comprobar que precisamente este suceso era falso. Y se metió a investigar tanto que realmente comprobó que era verdadero, y ahora él comparte del Evangelio. Pero resulta que mucho hablamos de Tomás, que él era incrédulo, que tuvo que tocar, pero yo pienso que Pedro fue el primero. Él dijo hasta no ver, no tocar, no creer. Él entró literalmente y hasta no palpar, ver de cerca y poder decir sí resucitó. Hasta ese momento creyó. Entonces, qué interesante que muchas veces nosotros también queremos hasta no ver, no creer. Es la frase, ¿verdad? Pero caminamos por fe y no por vista. Así es.
Bueno, ya vimos el primer punto de vista, que era Pedro y Juan. Ahorita vamos a entrar en un momento de hablar un poco más sobre el punto de vista de María Magdalena, que son los versículos del 11 al 18. No los voy a leer todos, pero vamos a tocar algunos de ellos. Es interesante cómo la Escritura describe que después de este momento de estar ahí en la tumba, Pedro y Juan salen y regresan a su casa. Me imagino que se fueron llenos de muchos sentimientos en su corazón, también preguntas, no sé, inquietudes. Y la Biblia describe con detalle que María no se fue. María se quedó en la puerta del sepulcro llorando y tal vez meditando en todo esto, que era realmente un momento de mucho impacto emocional, de mucho impacto espiritual. Ella se queda en la puerta, se queda llorando, no regresa. Y estando allí, en un momento, dice el versículo 12, que ella mira hacia adentro del sepulcro y ve dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies de donde estaría el cuerpo de Jesús. Luego en el verso 13 nos detalla que los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Y tal vez la pregunta, pues humanamente todos dirían, pues es natural, cuando alguien muere todos lloramos, o en el momento de encontrar este sepulcro vacío lloraba de tristeza porque no podía entender a dónde estaba el cuerpo de su Señor. Pero los ángeles le preguntaban porque sabían que si esta mujer entendiera realmente a profundidad lo que sucedía, estuviera gritando de alegría porque había resucitado el cuerpo que estaba allí. Pero María les responde con profunda tristeza, dice que con profundidad en su corazón. Dice, estoy llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dándose una vuelta ahí mismo, dice que ella ve a otra persona que está ahí y es Jesús, pero ella no lo reconoce. Luego Jesús le hace la misma pregunta. María, pensando que este es un jardinero o alguien que está ahí de mantenimiento, Jesús le dice nuevamente, ¿por qué lloras? La misma pregunta. María, pues pensando que él era un trabajador del lugar, le pregunta, ¿acaso usted es el que se llevó el cuerpo? Dígame a dónde se lo llevó para que yo pueda ir a traerlo. Aún María estaba con aquel debate de dónde estaba el cuerpo del Señor. Aunque estaban siendo confrontados con lo que Jesús siempre les había hablado, era un proceso realmente de fe, de poder creer completamente que Él había resucitado. Luego Jesús, en medio de esta conversación, la llama por su nombre. Estando allí le dice María, y en ese instante yo no me puedo imaginar el sentimiento del corazón de María al reconocer la voz de su maestro, porque hasta que él la llama por nombre es que ella entiende que quien está ahí es Jesús resucitado, y le dice maestro. Inmediatamente, me imagino, como buena mujer, quiso abrazar a Jesús, seguir llorando, me imagino, tocarle, sentir que Él de nuevo estaba ahí. Y creo que hubiese sido la reacción de cualquiera de nosotros al verle de nuevo. Ella salta de emoción y al querer abrazarlo y manifestarle ese toque físico, Jesús da una respuesta que podría ser tomada como dureza en cierta manera. O nos puede hacer sentir identificados de repente con algunas respuestas que en este tiempo recibimos, pero cuando María se acerca, Jesús le dice, no me toques. Y puede ser una respuesta dura, porque diríamos, porque Jesús no saltó y la abrazó también de felicidad, porque estaba mostrándose de nuevo a ella. Pero Jesús realmente, en otra traducción dice, no te aferres a mí. Lo que Jesús estaba queriendo decirle era, María, yo estoy aquí, pero tú ya no tienes que aferrarte a mí como el Jesús físico, porque yo ya no voy a estar aquí. Tú tienes que aferrarte en la fe a mi nombre. Entonces el Señor le dice tres cosas. En el versículo 17 le dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Hay tres instrucciones que Jesús le da a María en ese momento. La primera, no te aferres a mí, hablando en un cuerpo físico. Le dice, levanta tu fe porque ahora te tienes que anclar a mí, pero en la fe.
Número 2 le dice, ve a tus hermanos y diles que he resucitado. María reacciona con gozo y cumple las 3 cosas. Ella decide celebrar que Cristo ha resucitado, decide correr a contarle a sus hermanos lo que ella ha visto, decide obedecer aquello que el maestro le ha pedido. Y es exactamente la misma reacción que nosotros tenemos que tener al encuentro que tenemos con Cristo. Cuando el Señor se encuentra con nosotros, igualmente nos llama por nombre. Creo que todos aquellos que nos hemos ya entregado al Señor podemos identificar sin olvidar cuál fue ese momento cuando Cristo nos llamó por nombre, que ya no era algo solo que oíamos de lejos, sino que el Maestro te llamó y te eligió. En ese momento respondemos entendiendo que es Jesús mismo quien nos llama y nos hace las mismas instrucciones que le hizo a María Magdalena. Aférrate en la fe a mí. No vas a caminar con una persona física. Jesús no es un cuerpo físico contigo, pero sabemos que ha existido, que es real, que ha resucitado y ha dejado el ayudador con nosotros. Y nos da las 2 misiones iguales que le dio a María Magdalena. Les dice, vayan y cuenten las buenas noticias. Díganle a todos los demás que yo he resucitado. Si tenemos una misión clara e importante en este tiempo en donde el mundo está tan angustiado, tan sin esperanza, tan debilitado, porque todo ha sido sacudido, es el momento más clave para hablar de Cristo resucitado. No solamente de un mensaje de un Salvador que vino y murió en la cruz, sino que Él venció la muerte y nos ha dado una misión que es la misma que tuvo María y los discípulos en aquel tiempo, y es ir a todos y contar las buenas nuevas de Cristo resucitado. Entonces, Sandy, qué interesante porque personalmente cuando yo voy a dar una sorpresa, a mí me gusta caer de una vez y dar la sorpresa y el momento, hacerlo instantáneo de una vez, pero Jesús lo hizo de manera progresiva. Él no se presentó delante de todos los 500 de una vez. Él fue un proceso. Primero a María Magdalena, Pedro y Juan, y va por niveles. Ahorita llega el momento, entonces ese mismo domingo, como dijo Sandy, se fueron para su casa, María se quedó en la tumba, recibe esas 3 asignaciones de Jesús y va a buscar a los discípulos. Para el domingo en la tarde ya estaban todos encerrados en un mismo cuarto. La Biblia dice que estaban a puerta cerrada bajo llave por miedo a los líderes judíos. Yo imagino que tal vez estaban pensando, nos van a buscar porque nos van a acusar que el cuerpo ya no está. Tal vez estaban pensando que los iban a condenar y crucificar como lo hicieron con Jesús. No importa qué temor tenían, el hecho era que estaban encerrados y Jesús, de una manera sorprendente, decide, así como hizo con la tumba, imagino yo, aparece en el centro de esa habitación. Nadie abrió la puerta, nadie podría entrar y salir. Sin embargo, el Señor Jesús aparece en medio de esa habitación. El único que no estaba era Tomás. Estaban ahí entonces los 10 discípulos y Jesús aparece, y la frase que inicia su conversación me llama la atención. Él les dice, la paz sea con ustedes. Si algo no había en el corazón de esos discípulos, era paz y tranquilidad. Así que Jesús se presenta y les dice, la paz sea con ustedes. Lucas dice que ellos estaban tan asustados que pensaron que era un fantasma. Así que por segunda vez el Señor Jesús les dice, escuchen, la paz sea con ustedes. Así como me envió mi Padre, ahora yo los envío a ustedes. Y la Biblia dice que Él les mostró, miren, soy yo. He resucitado, y les mostró la cicatriz en el costado, en las manos. Hasta que hizo eso, entonces la Biblia dice que se llenó de gozo su corazón y reconocieron que Él había resucitado. Ya cuando ellos reaccionaron, tuvieron gozo en su corazón, ya estaban listos para seguir oyendo al Señor. El Señor también les da, pareciera que les da 3 instrucciones también. Les dice, lo número 1 es, así como mi Padre me envió,
ahora yo los envío a ustedes. La misión que yo tenía cuando mi Padre me envió, ahora le pertenece a los discípulos. Ahora ustedes corren con esa visión. En segundo lugar, les dijo, reciban al Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Algunos dicen que era una demostración de lo que iba a pasar en Hechos capítulo 2. Los estaba preparando para ello, pero creo yo que les estaba afirmando, escuchen, para cumplir la misión, ustedes necesitan hacerlo con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos cumplir la gran comisión. Y en tercer lugar les dice, proclamen el perdón de pecados. Algunas personas han malinterpretado este pasaje, aludiendo a autoridad, a alguna persona, algún clérigo, algún pastor del perdón de pecados. Realmente lo que Jesús estaba diciendo es, el perdón de pecados se logró a través del sacrificio que yo hice en la cruz. Pero cuando una persona creyera por el testimonio de los discípulos, ellos tenían toda la autoridad de decir, tus pecados ya han sido perdonados por el Señor Jesús en la cruz. Entonces, termina ese momento. No puedo imaginarme cómo terminaron ese domingo los discípulos después de haber pasado 3 días supremamente tristes, tal vez sin comer, tal vez sin dormir. Finalmente, ese domingo en la noche, descansaron sabiendo que el Señor había resucitado. Qué importante eso, y lo que mencionaste hace un momentito, quería como traerlo a la mesa porque es de alto valor. Cuando el Señor les da la indicación, reciban al Espíritu Santo. La verdad, nosotros como cristianos necesitamos hacer un trabajo de equipo con el Espíritu Santo, porque requerimos de una valentía que no siempre humanamente tenemos para proclamar el mensaje de Jesucristo. Somos llamados a llevar un mensaje claro, a hablar de la muerte de Jesús, a hablar de la resurrección de Cristo, del perdón de pecados. Y a veces no sabemos humanamente cómo hacerlo, o nos sentimos intimidados porque no es sencillo pararnos a veces frente a personas que piensan totalmente distinto o que serían fácilmente ofendidas si nosotros decimos determinadas cosas. Pero ahí es donde entra la intervención del Espíritu Santo. Si algo lograron los discípulos, porque ellos cumplieron a cabalidad la misión, y si no, nosotros no estaríamos aquí. Ellos hicieron bien la tarea, proclamaron lo que Cristo les había llamado a proclamar. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo bien la tarea? ¿Estamos realmente pidiendo al Espíritu Santo que Él esté sobre nuestras vidas y nos ayude a proclamar la verdad de Cristo? Porque nosotros tenemos la misma misión y hay toda una generación que siguen detrás de nosotros que, a menos que escuchen nuestra voz, no van a poder continuar con el legado de llevar esta voz espiritual a las generaciones. Así que yo te invito a que respondas como los discípulos y busques recibir el Espíritu Santo, llenarte de su presencia, indagar en la Escritura, llenarte de palabra y estar preparado para las oportunidades que Dios te da en el día de hoy, en este tiempo oportuno, para hablar de la resurrección de Cristo. Y no te preocupes exactamente por qué palabras vas a decir, porque realmente el Espíritu va a poner en tu boca las palabras claves específicas que van a llegar al corazón de las personas. Creo, Sandy, que si nosotros tuviéramos que sintetizar este capítulo, podríamos decir estas 2 afirmaciones. Nuestro llamado es a predicar y a proclamar que Él resucitó. Pero podemos hacerlo únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Es el centro de este capítulo. El Señor les dice, ahora mi misión es la suya, pero solo la pueden cumplir. Tomaos de la mano del Espíritu Santo. Qué detalle tan importante. Nada podemos hacer sin la llenura y la dirección del Espíritu Santo. De tal manera que algunos dicen que Tomás había viajado a su casa en Galilea y al regresar se encuentra con la noticia. Le dicen los 10 discípulos y María Magdalena, hemos visto al Maestro, ya resucitó. Tomás, como es conocido, expresa, yo no voy a creer que ha resucitado hasta que le ponga mis manos
en las cicatrices, entonces voy a creer que ha resucitado. Entonces casi siempre se le toma como el más incrédulo de todos los discípulos. Realmente hay un pasaje muy interesante que creo que pasamos de vista. Juan 11:16 presenta la única frase en los evangelios, además de esta que acabo de mencionar, de Tomás. Miren lo que dice Tomás en Juan 11:16. Reciben la noticia que Lázaro murió y esta es la exclamación que hace. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Entonces, más que una persona que no creía, era como un melancólico, pesimista, creo yo, un poquito dramático, era tal vez el poeta del grupo y simplemente estaba haciendo un poquito de drama porque todos habían visto al maestro, menos él. Pero lo que más me parece especial de parte del Señor es que la siguiente ocasión que Él decide presentarse a los discípulos, Él sabía que estaba Tomás. Él sabía lo que había dicho Tomás. Se presenta una vez más y sin rodeos, de frente, voltea a ver, saluda, la paz sea con ustedes, pero inmediatamente voltea a ver a Tomás, como le dice: ok, este asunto es contigo. Le dice: Tomás, toca mis manos, toca mi costado. En ese mismo momento, Tomás no necesitó tocar. Tomás lo escuchó, Tomás lo vio, fue confrontado y la expresión que dice es: mi Señor y mi Dios. Y es bien interesante. Le compartía a Sandy que leí en algún contexto que en ese entonces el emperador romano obligaba a la gente que le llamara mi Señor y mi Dios. Él quería autoproclamarse como Señor y Dios y la gente no usaba esa expresión. La gente no quería proclamarlo como mi Señor y mi Dios. Qué interesante entonces que cuando se vio Tomás confrontado con la presencia misma del Señor, surge ese reconocimiento: tú sí eres mi Señor y mi Dios. El Señor es cuando le dice: tú crees porque ves, pero bienaventurados son, 3 veces dichosos son aquellos que creen sin necesidad de ver. Entonces, para este punto ya todos los discípulos habían visto al Señor, sabían que había resucitado, no había duda en ninguno de ellos. De hecho, los 500 discípulos, los 500 testigos que mencionamos en 1 Corintios capítulo 15, fueron los que presenciaron la ascensión cuando Él subió al cielo finalmente y les deja la gran comisión a los discípulos. Pero este capítulo termina de una manera muy especial. El versículo 30 y 31, de hecho, se llaman el propósito del libro. Cierra este capítulo Juan, después de haber tenido ese momento tan personal, tan cercano con Pedro y Juan, María Magdalena, los discípulos y por último con Tomás. Da este mensaje. Quiero leerlo textual porque no quiero perder ningún elemento esencial. Juan 20:30 dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Qué manera tan poderosa de concluir este pasaje, de concluir este capítulo y de resaltar, para que no haya duda en ninguno de nosotros, lo que dijo Jesús: la misión que el Padre me dio a mí, ahora es de ustedes. Vayan y proclamen el perdón de los pecados con la ayuda del Espíritu Santo. Déjame hacer un par de meditaciones para poder cerrar y orar. Lo primero es que yo no sé en qué ruta está tu vida en este momento. Tal vez has pasado un momento difícil. Tal vez el momento que atraviesas es un momento de crisis. Es un momento donde no puedes ver la presencia de Dios. Tal vez tú puedes pensar: yo no veo a Dios. Todo a mi alrededor es nublado, no tiene sentido. Nada bueno ha pasado
a mi alrededor. Y tal vez tu estado emocional e interno es como el de María. Estás llorando, sientes desesperanza, sientes que todo lo has perdido, o bien sientes que lo que más amabas has perdido. Hoy Dios te llama por tu nombre y te dices, no lo has perdido. No has perdido lo más valioso. Lo más valioso es el poder tener una relación personal con el Señor Jesús. Así que Él hoy te dice por tu nombre, te llama Fernando, María, Jorge, como sea que te llames, Dios te llama por nombre. Hace un tiempo yo escuché la frase, cuando Jesús estaba en la cruz, tú estabas en su pensamiento. Pareciera un pensamiento muy romántico, pero en verdad lo es. Cristo murió sabiendo que ibas a tener la oportunidad de ser salvo. Hoy quiero darte esa oportunidad. Que no sigas más en una vida llena de dificultades, de neblina, sin poder, sin paz, sin amor, sin la esperanza de un mejor mañana. Hoy quiero hacer esta oración tan breve que tú puedes repetir y recibir entonces esa vista espiritual como recibieron los discípulos. Tan sencillo como que repitas después de mí. Di conmigo: Padre Celestial, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo para morir por mis pecados. Hoy creo en mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Y declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor y mi Salvador. Si has hecho esa oración, según Romanos 10, tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y has iniciado a tener una relación personal con el Señor. Te motivo a que sigas participando de estos estudios bíblicos. Aliméntate de la palabra en la medida que puedas. Congrégate, ve a una iglesia y conoce al Señor. Él se va a revelar a ti, así como se reveló a Tomás y a cada uno de sus discípulos. Pero quiero hacer una última oración, porque siento que hay un desafío. Juan 20 no podemos solo leerlo y pasarlo y pasar al 21 y seguir nuestra vida normal. No podemos, menos en este tiempo de la historia del mundo santo y en este tiempo de la humanidad. Es cuando la iglesia de Cristo necesita levantarse. Tenemos el mensaje de salvación, somos la sal, somos la luz, no podemos estar con miedo, escondidos. Es el momento que tenemos que levantarnos con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero orar por ti, tú que ya eres creyente, tú que ya estás en los caminos del Señor, pero que tal vez hemos tenido temor de levantarnos a proclamar ese mensaje, de levantarnos a compartir de la tumba vacía. Quiero hacer una oración por ti. Quiero que cierres tus ojos, tú que ya crees en Jesús, y di conmigo: Espíritu Santo, te invito a que llenes mi vida, me llenes de denuedo, de facilidad de palabra y valentía, para que por donde vaya yo sea un fiel testigo del Evangelio y de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que este solo sea un inicio, que te inspire a leer más, a investigar más y sobre todo que podamos tomar la mano del Espíritu Santo y a cumplir esa misión que Él espera que nosotros cumplamos. Les esperamos la próxima semana en un nuevo estudio bíblico y por ahora que Dios les bendiga. Bendiciones.